Buenas tardes. A nombre de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, a través de la coordinación académica del programa Galatea, les damos la más cordial bienvenida. Estimadas maestros, público en general, estudiantes e invitados, sean todos bienvenidos al taller Cómo dirigir una tesis, deconstruyendo mi propia práctica educativa. Particularmente damos la bienvenida a la doctora Rosario Berenice Silva Banda de la Universidad Nacional Autónoma de México y le agradecemos el participar en la conducción de esta tercera sesión del taller Cómo dirigir una tesis deconstruyendo mi propia práctica. El programa Galatea se complace en abrir espacios de encuentro y de reflexión para promover la mejora de las prácticas educativas. Al contar con la participación profunda de ustedes, maestras y maestros, interesados en dar respuestas a las inquietudes formativas que viven en su cotidianidad, relacionadas con la dirección de una tesis, eje de suma importancia también por ser parte de la trayectoria académica del estudiante y contribuir en la conclusión de sus sueños, los estudios universitarios, desde nuestra casa de estudios. Bienvenido, maestro Marco Polo. Adelante, por favor. Buenas tardes, amigas, amigos todos. Doctora Rosario Berenice Silva. Muy buenas tardes, bienvenida. En la primera sesión, que es una tesis, presentada por el doctor Antonio Carrillo, de la UPN, también de la Universidad Nacional Autónoma de México, advertimos no solo la importancia de una tesis para las instituciones de educación superior públicas, por el impacto positivo en los estudiantes, la docencia, a la cultura científica y por aportar también a la sociedad, a la cultura y al desarrollo tecnológico. En la segunda sesión, ¿Cómo se investiga?, el maestro Luis Alfredo Gutiérrez, también de la UPN y de la Universidad Nacional Autónoma de México, nos presentó una caracterización sobre cómo investigar. Él hizo hincapié en el apego a la estructura ideal del método científico y la vinculación a los esfuerzos del docente para enganchar al estudiante al proceso de investigación científica. Aprovechamos para reiterar nuestras sinceras disculpas por problemas técnicos que se han presentado al inicio de las sesiones, así como por el error de comunicación que limitó el diálogo entre maestros y los asesores de la retransmisión de la sesión 2 el viernes pasado. Y les comentamos que estamos ajustando nuestras estrategias para crear ambientes propicios y así facilitar su participación. El título de esta sesión, Método científico y la experimentación, pues tiene como intención, pues, de que ustedes, maestras, maestros, dispongan de ciertas pautas que les ayuden a acompañar al estudiante en su proceso de construcción y análisis de lo que nosotros llamamos buenos argumentos sobre lo que se está investigando y el por qué de este modo. Ayudar pedagógicamente a examinar con rigor los argumentos de otros con los datos que uno genera, tiene su chiste. Y pues en este momento pues es parte de un momento fundamental para la construcción de conocimientos que en este caso estarán logrando nuestros estudiantes. La sesión la sesión no pretende entrar a profundidad en los aspectos epistemológicos y ontológicos de esta etapa de la investigación, sino que es importante sin duda para cualquier investigación, pero queremos explorar estos asuntos y lograr de mejor manera un espacio académico que se abrirá posteriormente. Por ahora, ponemos a la disposición del maestro participante artículos y libros que se encuentran en la biblioteca de este taller para su consulta libre y están disponibles también en el chat. Creemos que es mejor por ahora problematizar las prácticas educativas de ustedes, maestras, maestros, estudiantes, todos, quienes intervienen en esta etapa del proceso de investigación y pues ayudarlos en cómo hacer para que
pues el estudiante comprenda, se motive, continúe y más adelante concluya su investigación y defienda su tesis. Proponemos entonces a la conductora de esta sesión, a la doctora Rosario Berenice Silva Banda, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos presente lo esencial en un espacio aproximado entre 50 y 60 minutos para ir resolviendo el problema medular del trabajo del director de tesis, con la participación, por supuesto, de ustedes, maestras y maestros, con sus dudas y aportaciones que irán construyendo este diálogo a manera de respuesta a la sesión número 3. El método Bien. científico y la experimentación. Bueno, pues están todos y todas bienvenidas. Escriban ya sea en el chat de esta sala o levanten su mano. Y posteriormente abrirán su micrófono, por favor. No olviden contestar la encuesta de la sesión, ya está disponible en el chat. Y pues le damos la más cordial bienvenida a la conductora de esta sesión. Cómo dirigir una tesis de construyendo mi propia práctica. Adelante, doctora. Perdone, doctora, yo quisiera dar solamente algunos datos biográficos de su currículum. Gracias. La doctora Rosario Berenice Silva Banda realizó su estancia postdoctoral en la Universidad Pedagógica Nacional. Y es doctora y maestra. Por favor, apaguen sus micrófonos. Muchas gracias. Favor de cerrar sus micrófonos. Gracias. Es también maestra en educación por la Universidad del Valle de México y licenciada en psicología por la UNAM. Realizó la especialización en métodos y técnicas de investigación social en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Claxo, Brasil, y en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Claxo. Actualmente se desempeña como profesora de la maestría en Pedagogía y la maestría en Estudios Políticos y Sociales en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, FES Aragón, de nuestra máxima casa de estudios, la UNAM. También es coordinadora del programa institucional Trayectorias Académicas, dirigido a los estudiantes de especialización, maestría y doctorado de la FES Aragón, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, del SNI, de la Red de Formadores de Educación e Interculturalidad en América Latina, la Red FEIAL, y de la Red Internacional de Jóvenes Investigadores en Interculturalidad, Diversidad Cultural, la RIGID-DC. Sus temas de interés son la formación docente y la educación intercultural. De nuevo, le agradecemos su presencia en esta sesión número 3 y le damos la más cordial bienvenida a nombre de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tan linda y cálida presentación. Gracias a los colegas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, especialmente a la doctora Andrea Fernández y al maestro Marco Polo Eugenio por pues estos enlaces que hemos tenido a lo largo de los últimos días para gestionar esta presentación. Gracias también al doctor Antonio Carrillo y al maestro Esteban Rodríguez por ser justamente el enlace con ustedes. Yo me encuentro muy contenta de poder compartir con mis colegas de la Autónoma de la Ciudad de México, pues este espacio de diálogo y de discusión acerca de temas tan importantes como la dirección de las tesis, que es una de las modalidades por las que cada vez menos se titulan los estudiantes de licenciatura y que es necesario fortalecer a través de estos espacios de encuentro. Entonces, pues vamos a dar inicio a esta sesión. Voy a disponerme a compartir pantalla. Me indican, ahí ya se logra ver mi presentación, disculpe. No, doctora Fernández, ¿podría por favor dejar de compartir su pantalla para que pueda la doctora Berenice? Muchas gracias. Adelante, doctora, ya se ve y se escucha muy bien. Ok, muchísimas gracias, maestro Marco.
Bien, vamos a iniciar, como bien decían ya el maestro Marco Polo y la doctora Andrea, pues en esta tercera sesión corresponde abordar el tema, el método científico y la experimentación. Vamos a iniciar haciendo un recorrido por los aspectos generales de la investigación. Vamos a comenzar con esta definición que hace John Best acerca de la investigación. Justamente para Best, la investigación es un proceso de búsqueda o indagación formal, sistemático e intensivo que tiene como propósito descubrir, describir, interpretar o explicar fenómenos, hechos o determinadas problemáticas de la realidad. Es una actividad dirigida hacia el desarrollo de un cuerpo de conocimientos organizados sobre un tema específico. Bien, a partir justamente de esta definición podemos destacar que la investigación es una actividad que se orienta principalmente a dos cuestiones. Por un lado, la investigación lo que pretende es la generación de nuevos conocimientos, o en su caso, la ampliación y la profundización de conocimientos ya existentes. Ahora bien, disponer de este cuerpo de conocimientos organizados, como bien lo señala John Best, nos va a permitir entender y en determinados casos resolver determinados problemas de la realidad o simplemente responder a ciertas interrogantes y con ello llenar vacíos de conocimiento sobre esa realidad que nos interesa investigar. Bien, en el esquema que ustedes logran ver en su pantalla, se muestran algunas de las características más importantes de la investigación. Original, empírica, objetiva, acumulativa y sistemática. Vamos a ir repasando cada una de ellas y dando algunos ejemplos. Bien, una de las principales características de la investigación es que sea original. Antes de proseguir, les recordamos, por favor, colegas, que apaguen sus micrófonos para que se pueda escuchar bien. Muchas gracias. Bien, les decía ya que una de las principales características de la investigación es que sea original. En este caso, hablar de originalidad no obliga forzosamente a que sea una propuesta sobre un tema inédito. De hecho, prácticamente ningún tema de investigación es inédito. Aquí, sobre todo, se trata de trascender a lo que ya es conocido y explorar nuevos horizontes de investigación. En este sentido, bien podemos investigar un tema, problema que ya haya sido investigado por otros, pero lo podemos hacer desde otros marcos de referencia, desde otros contextos, desde otros escenarios, desde otras perspectivas teórico-metodológicas, y justo con ello tener la posibilidad de generar nuevas interpretaciones, nuevas posibilidades y horizontes epistémicos acerca de ese tema, problema que nos interesa investigar. Entonces, aquí la intención es que intentemos explorar caminos distintos para generar nuevos descubrimientos sobre el tema, problema de interés. Es muy importante acá, seguramente los estudiantes de licenciatura tienen la inquietud de proponer temas que quizá ya hayan sido investigados, quizá la literatura ya dé cuenta de varias investigaciones en formato de artículos indexados, de tesis, de ponencias, sobre ese tema. Aquí lo interesante es invitarlos a que se posicionen desde otra perspectiva, ya sea teórico-conceptual, metodológica, para abordar ese tema, problema de su interés. Es muy importante hacerlos reflexionar
sobre qué es lo que no se ha investigado, qué es lo que no se ha documentado aún sobre ese tema, problema que les interesa investigar. Y justamente para ello es importante que se den a la tarea los estudiantes de hacer una consulta pormenorizada sobre las investigaciones que anteceden a la propuesta que ellos están planteando. Más adelante lo vamos a ir viendo con más detenimiento. Nuevamente, colegas, les pedimos por favor que apaguen el micrófono si se alcanza a escuchar. Por favor, gracias. Otra de las características justamente de la investigación es que sea empírica. Aquí básicamente se refiere con esta característica a la posibilidad de construir conocimiento desde la experiencia. Ustedes como profesores universitarios seguramente disponen de un vasto bagaje acerca de los temas en los que están interesados los estudiantes de licenciatura. Entonces, pues justo es un capital, ¿no? Esa experiencia que ustedes disponen, que quizá ellos no tanto. Pero también es cierto que los objetos de investigación no surgen por generación espontánea, claro que no. Siempre hay implicaciones previas con nuestros objetos de investigación. Seguramente los estudiantes se engancharon, se anclaron a ese tema de investigación, ya sea producto de quizás sus prácticas profesionales, de alguna asignatura en la que pues les haya despertado el interés por abordar estos temas. Esto justamente es importante, saber desde dónde se ubican los orígenes, ajá, y cuál es esa experiencia que les ha permitido, por favor, buenas tardes. Sí, por favor, maestra Beatriz Romero, apague su micrófono, por favor. O doctora Fernández, ¿podría cerrar el micrófono de la maestra Beatriz Romero, por favor? En este momento, claro. Gracias. Muchísimas gracias. Bien, continuamos. Entonces les decía, es importante partir de estas experiencias previas que detonaron justamente el interés por adentrarse en ese tema que están planteando como propuesta de tesis. En el caso de método científico, esta experiencia básicamente se refiere a la posibilidad de hacer experimentación. Experimentar como tal, dentro de lo que forma parte del método científico, hay una etapa que se denomina experimentación y de la observación de los fenómenos. Es muy importante la recuperación de esta experiencia a partir del registro de nuestra realidad inmediata, ¿no? Esa realidad donde se encuentra ese problema de investigación, donde se halla ahí. Entonces, a través justamente de este registro de la realidad, se va a realizar a partir de la observación, ajá, y de todo lo que es percibido mediante nuestros sentidos, es decir, aquello que observamos, como ya les había comentado, aquello que tocamos, aquello que escuchamos, eso es importante. Entonces, ¿cómo vamos entonces a empezar a tomar registro de los hechos o los fenómenos, si no es a través justamente de registrar lo que perciben nuestros sentidos? Pero eso es en el orden de lo fenoménico y estamos hablando de la posibilidad de generar conocimiento científico. Es decir, aquí es necesario trascender al conocimiento empírico. Ajá. Es necesario trascender al sentido común, superar nuestra intuición, ¿ah? Para justamente aspirar a la construcción de conocimiento científico.
Por ello, es importante que la observación sea metódica y sistemática. De hecho, como ustedes bien saben, la observación es una de las habilidades más importantes que tiene que desarrollar todo investigador en prácticamente cualquier campo disciplinario. Entonces, pero esta observación no debe ser esporádica, arbitraria, sino que debe ser sistemática, metódica, organizada. Es muy importante también que señalar que los objetos de investigación no están dados per se, es decir, no están dados en sí mismos, sino que es el investigador el que tiene que implicarse en un proceso de construcción del objeto desde diferentes referentes. Esos referentes son nuestros referentes interpretativos, tales como el corpus teórico, los esquemas conceptuales, que dicho sea de paso, devienen del corpus teórico, los diferentes marcos contextuales. Entonces, no son objetos de investigación que se encuentren ahí, en la realidad, y que nosotros tengamos la posibilidad de aprenderlos, con H, de tomarlos, y ya de pronto plasmarlos en un protocolo de investigación. No es así tan sencillo. Más bien, en un principio sí advertimos que hay un problema en la realidad, lo intuimos, lo percibimos, y entonces es cuando nos damos a la tarea de hacer un registro sistemático y metódico de todo lo que observamos, de todo lo que escuchamos, de todo lo que sentimos acerca de ese problema, de ese fenómeno que se encuentra en la realidad. Y más adelante lo vamos a ir comprendiendo a través de estos filtros, justamente como la teoría, los conceptos, el método, que nos van a permitir entenderlo y construirlo desde la rigurosidad de un campo disciplinar. Bien, entonces, esta empírica es de ahí parte, ¿verdad? De ahí, es una de las características, de ahí parte el conocimiento científico, de la experiencia del dato empírico, pero es importante que trascienda al orden de lo fenoménico a través justamente de estos distintos marcos de referencia que ya les he comentado. Otra de las características de la investigación es que sea objetiva, y al respecto se ha polemizado mucho acerca de esta característica, sobre todo en campos del conocimiento relacionados a las humanidades, a las artes, incluso a las ciencias sociales en algunas disciplinas. Yo la objetividad la entiendo sobre todo como un esfuerzo que hace el investigador por mostrar los hechos tal y como son, intentando en todo momento dejar de lado los prejuicios, las creencias, las preferencias personales y todo aquello que está en posibilidad de sesgar los resultados de nuestra investigación. Esto se convierte en una tarea difícil, sobre todo cuando existen implicaciones previas con el objeto o con los sujetos de investigación. Un ejemplo, si el objeto y el problema de investigación se encuentra dentro de nuestra práctica docente, donde nosotros pues ya estamos muy implicados con los sujetos, los estudiantes, los colegas, es de pronto un tanto difícil poder desprendernos de estas creencias o preferencias que tenemos. Entonces, también eso implicaría hacer una especie de deconstrucción para empezar a configurar un objeto de estudio lo más rigurosamente posible, como ya les había comentado, intentando dejar de lado todos estos sesgos, ¿verdad?, en la investigación. Bourdieu hablaba justamente al respecto de la necesidad de llevar a cabo vigilancia epistemológica. Como su palabra lo dice, justamente es la posibilidad de estar muy vigilantes, muy atentos en la manera cómo y desde dónde estamos construyendo el conocimiento.
porque de pronto, sin siquiera notarlo, es que nos encontramos o aparecen todos estos prejuicios, todas estas preferencias, y se sobreponen justamente a ese registro que estamos haciendo sobre la realidad, sobre los hechos o fenómenos que estamos estudiando. Entonces, por eso es muy importante hacer esta vigilancia epistemológica. Esto es la posibilidad de estar desde dentro de la investigación y pues hacer esos distanciamientos entre el investigador y los sujetos o los objetos de investigación para evitar justamente correr el riesgo de implicarse de más y poder que de alguna manera que se sobrepongan, ¿no?, nuestros juicios y preferencias. Fíjense que al respecto es importante señalar que ya les hablaba hace un momento sobre la necesidad que todo investigador de cualquier campo disciplinar desarrolle la habilidad de la observación. Es una habilidad que pues se va fortaleciendo con el tiempo, con la experiencia en investigación, y esta habilidad de la observación es una técnica que prácticamente, como ya les digo, está en todos los campos del saber, y en cada uno toma una dimensión distinta. Por ejemplo, en el método científico, regularmente la observación es una observación no participante, una observación donde el investigador pone distancia entre él y los sujetos o los objetos de investigación. Es decir, trata de implicarse lo menos posible. Y sus observaciones y todos los registros los hace desde el desapego. Contrario, por ejemplo, a otro tipo de investigación como el que se desarrolla en el método etnográfico quizá, o en el método biográfico narrativo, en donde justamente la observación tiene otros niveles de implicación. Es una observación donde el investigador regularmente tiene que estar observando desde dentro. Desde dentro del contexto, desde dentro de los escenarios de investigación, y desde ahí justamente poder hacer sus registros. Claro, como ya les decía, haciendo este esfuerzo por mostrar los hechos tal y como son, procurando esta vigilancia epistémica, porque el observador que hace observación participante, observación desde dentro, corre más riesgos de anteponer sus prejuicios y creencias personales. Entonces, es esa capacidad que deben desarrollar estos investigadores por distanciarse de los sujetos y los objetos de investigación, cosa que no es sencilla y pues que se va adquiriendo precisamente con el tiempo y con la experiencia en la práctica de investigación. Bueno. Otra de las cualidades o características de la investigación es que sea sistemática. Y es sistemática justamente porque hay un plan organizado y se sigue un orden en el proceso. Para la investigación científica, ninguna de las actividades que están presentes en el proceso son actividades arbitrarias. Más bien, cada una de las actividades tienen un propósito, son secuenciales. Y acá, por ejemplo, son algunos de los pasos dentro del método científico, ¿no? Empezando por un planteamiento del problema, que en general cualquier investigación en cualquier campo disciplinar tendría que comenzar planteando un problema que abordar y al cual se va a abocar la investigación a darle solución al problema o respuesta a la pregunta. Seguido, por ejemplo, de la formulación de la hipótesis, la recopilación y el análisis de datos y los resultados y conclusiones. Es decir, hay un plan, hay un sistema organizado, hay una serie de pasos a seguir
justamente para recorrer ese proceso de investigación. Y finalmente, otra de las características importantes de la investigación es que es acumulativa. Esto quiere decir que aprovecha toda la producción documental existente sobre el tema de interés. Esa producción documental puede ser, ya les decía, en formatos de tesis, de ponencias, de artículos indexados, de capítulos de libro, en fin, en cualquier formato que ustedes pueden encontrar esas investigaciones ya documentadas sobre nuestro tema de interés. Es importante también comentarles que la investigación es un hacer en cadena, es decir, que nuestra investigación se va a sentar sobre las bases de otras investigaciones, pero también en determinado momento, cuando nuestra investigación se concluya y se documente, también será un referente para futuros estudios sobre ese tema, problema de interés. Entonces, aquí es importante mencionar pues la relevancia que tiene hacer estados del arte. Los estados del arte, justamente, ya les comentaba, es esta búsqueda de los antecedentes, ¿no?, sobre toda esta producción documental que se ha generado al respecto de nuestro tema, problema de interés. Y si bien ya es un tema que ha sido muy abordado, pues seguramente no nos daría el tiempo, ¿verdad?, para revisar todo ese bagaje, pero sí al menos las investigaciones más recientes o las más significativas, las más relevantes, y empezar a registrarlas. Las pueden registrar en una tabla donde vayan colocando el título de la investigación, los autores, la dimensión metodológica, el corpus teórico, los esquemas conceptuales y, desde luego, y muy importante, cuáles fueron los principales hallazgos de esas investigaciones. Otra también de las sugerencias que yo les llego a dar cuando hacen la consulta de estos referentes previos es que se fijen muy bien, analicen muy bien desde qué problema están abordando, porque como tema puede ser coincidente, pero también resulta interesante saber desde qué problema se está posicionando o se están posicionando esos otros investigadores para, pues, justamente el problema es a lo que se van a abocar ellos a darle solución a través de su investigación. Por eso es muy importante saber de qué problemas partieron esos investigadores y, sobre todo, cuáles fueron las preguntas de investigación de las que partieron y que con su investigación estuvieron dispuestos a dar respuesta a esas preguntas. Eso es también importante porque, fíjense, puede ser que otros investigadores ya hayan investigado incluso hasta no solo el tema, sino un problema muy similar, muy parecido al de nosotros. Hay que saber desde qué preguntas partieron. Quizá con su investigación no les bastó para darle solución al problema ni darle respuesta a las preguntas de investigación que ellos se trazaron. Entonces, eso da la posibilidad que futuros investigadores como nosotros, los que están haciendo la propuesta de investigación, pues las retomen para darles continuidad a esas investigaciones. Que la suya sea una propuesta encaminada, orientada a resolver esos problemas que otros no pudieron lograr a través de sus investigaciones, o a dar respuesta que otros no pudieron a través justamente de sus desarrollos investigativos. Entonces, recuerden, maestros, que pues la investigación nos da muchas posibilidades de seguir expandiendo el conocimiento. El conocimiento es inagotable, el conocimiento es perfectible, y en esa medida nosotros también tenemos la oportunidad de hacer una aportación original, novedosa, al estado actual del conocimiento sobre ese tema, problema que nos interesa investigar. Bueno, acá en este esquema que ustedes pueden ver en su pantalla, muestra la clasificación de investigación. La taxonomía de la investigación es muy, muy amplia,
Y lo que muestra este esquema es algunas de las clasificaciones más importantes. Por ejemplo, podemos hablar de una clasificación de la investigación en función de su nivel de profundidad. Si es exploratoria, quizá la investigación que estamos proponiendo, el que sea exploratoria significa que nuestra propuesta es una primera aproximación al problema. Pensemos en algún momento las investigaciones acerca de cualquier enfermedad como el COVID, fueron investigaciones exploratorias porque no había muchas investigaciones al respecto y las que proponían determinados investigadores en diferentes campos disciplinares, sobre todo en el de la medicina, fueron esos primeros acercamientos al problema de investigación, que en este caso propiamente era la enfermedad. De este tipo de investigaciones, de las exploratorias, no se deben esperar conclusiones determinantes, porque justamente son los primeros encuentros con ese problema, con ese fenómeno de investigación. Por lo tanto, pues se permite cierta flexibilidad metodológica porque no hay un camino a seguir propiamente. Entonces es una especie de ensayo y error para justamente abordar y darle solución al problema. Otro nivel que va un poco más allá de la exploración es la descriptiva. Y esta justamente, como su nombre bien lo señala, se encarga de describir el hecho o fenómeno de estudio. Básicamente, lo que va a aportar la investigación de este tipo es respecto al qué, respecto al cómo, al cuándo, al dónde, relativo al problema de investigación. Aquí describe, mas no explica las causas del hecho o fenómeno. Pensemos, por ejemplo, en cualquier enfermedad, sea física o mental o emocional. ¿Qué características o qué síntomas presenta la enfermedad? ¿En qué momentos? ¿Cuáles son los detonadores? ¿Cuáles son los agentes, ¿no? O los factores del entorno que detonan episodios a lo mejor de una crisis, no sé, una crisis emocional, cualquier tipo de trastorno o enfermedad. Entonces, de lo que se trata es de hacer una investigación, una descripción, perdón, densa, una descripción detallada, una caracterización del hecho o fenómeno que nos interesa investigar. Por otro lado, tenemos en un siguiente nivel las investigaciones de tipo explicativas. Aquí básicamente estas se encargan de explicar, ahora sí, las posibles causas de un hecho o fenómeno. Aquí, más que al qué, cómo, cuándo, dónde, relativo al problema, se encarga de responder a la pregunta ¿por qué? Aquí podemos dar el ejemplo de quizá los factores que están influyendo, ya sea en el éxito o fracaso de una empresa, ¿no? Una empresa cualquiera, una empresa textil, por ejemplo. Y aquí, pues la investigación tendría que explicar, en efecto, cuál es la causa de que a lo mejor los niveles de productividad en una empresa textil no sean suficientes para sostener, ¿verdad?, a esa empresa. Entonces, pues ese es otro nivel de profundidad. Y un nivel más allá es el correlacional. Y aquí este tipo de investigaciones justamente explican la relación entre dos o más variables. La causa, pero explicada a través de dos o más variables. Por ejemplo, podemos advertir un problema que tenga que ver con el rezago o la deserción estudiantil en la carrera de enfermería. Entonces, lo que habíamos mencionado en un principio, se observa y se ha empezado a sistematizar que el problema de la deserción en la carrera de enfermería en la UNAM se presenta a partir de la deserción de las mujeres. Hay más mujeres que se observa desertan que los hombres. Pero esa es una variable, el sexo. Otra variable que se puede correlacionar con el sexo como variable puede ser quizá el estado civil.
Es decir, se puede poner en juego que además del sexo, el estado civil, casada o soltera, ¿no? Se le puede atribuir quizá, en un primer momento podemos hipotetizar que las mujeres casadas o con hijos tengan más dificultades para permanecer en la carrera. Ajá. Entonces, y no es a partir de, no, esta hipótesis no será solamente formulada a través de mis creencias, sino a través de lo que se observe. Ajá. Tener registro justamente y tener evidencia empírica, también podemos consultar algunos, pues, algunas bases de datos que también nos permitan reforzar esta idea, tal vez, de que en efecto, en contraste con los ingresos, ya los egresos disminuyen, sobre todo los de las mujeres. Ajá. Y mujeres que además tienen esta circunstancia de ser casadas o con familia. Entonces, ese ejemplo que les pongo, poner en juego dos o más variables. Bueno, ahora, puede haber otro tipo, otra clasificación de la investigación en función de la naturaleza de los datos, y esto que sea cuantitativa o igual con enfoque mixto, ¿no? Esto depende de, pues, la naturaleza, ¿verdad?, de la información que van a recoger o que van a generar los estudiantes. Entonces, bueno, esto es, creo que no tengo que explicar mucho al respecto, la mayoría estamos implicados o sabemos reconocer este tipo de datos, ¿no? Cual y cuantitativo con enfoque mixto. En función, por ejemplo, de los medios para recoger la información o para producir el dato que necesitamos, ese dato empírico. Puede ser en un primer momento que sea una investigación de tipo documental, porque prácticamente todas las investigaciones son documentales, ¿no? Ya sea al inicio, cuando estamos construyendo nuestro objeto, nuestro problema de investigación, hasta el final sigue siendo documental, porque con base en ello se hace la contrastación justamente de los datos que hemos generado. Entonces, bueno, documental, muchas investigaciones de hecho se quedan ahí, son investigaciones de tipo documentales, como las investigaciones históricas, de corte histórico. Otras, por ejemplo, trascienden y hacen, además de esta investigación documental, hacen investigación de campo para obtener el referente empírico, y otras incluso, además de investigación de campo, pueden hacer análisis de laboratorio. Por ejemplo, un biólogo que se dedique a la investigación de cierta especie, ¿no? Una cactácea, un colega muy querido que se dedica justamente al estudio de las cactáceas. Él hace una investigación documental a partir de la cual hace planteamientos hipotéticos acerca si esa especie puede tener un linaje con otra especie ya conocida, o bien estaríamos ante una especie, puede hipotetizar una especie nueva. Ajá. Bueno, ¿cómo lo sabrá? ¿Cómo podrá probar esa hipótesis? Pues yendo al campo y a través del método biogeográfico en la zona de Tehuacán, Cuicatlán, hace una delimitación geográfica, toma muestra de la especie y entonces se regresa al laboratorio a hacer los correspondientes estudios genéticos para justamente saber si se trata de una especie nueva o bien mantiene un linaje con sus ancestros, ¿verdad? O una especie que ya es conocida. Entonces, en este caso, como el que les acabo de comentar, hay tres medios. Aquí sí se involucran los tres tipos de medios del cual él obtuvo información, ¿verdad? La documental, de campo o de laboratorio. Otras simplemente son investigaciones documentales, como las de corte histórico, y otras, la mayor parte, son documentales y de campo. Podemos también hacer otra clasificación de la investigación en función de la manipulación de las variables, y esto significa básicamente la clasificación de los estudios experimentales
aquellos donde no solamente se reconocen las variables, sino también hay un control de las variables. El escenario de experimentación básicamente está controlado por el investigador. O pueden ser investigaciones cuasi experimentales. Acá las investigaciones cuasi experimentales sobre todo son aquellas donde sí están en juego algunas variables, las ponen a prueba, pero los grupos de investigación, si es que se trabajase con personas, no están controlados. Generalmente ya son grupos que están conformados. Por ejemplo, investigaciones cuasi experimentales son aquellas en donde el investigador trabaja con grupos en cualquier escuela, ¿no? De cualquier nivel, la universidad, por ejemplo, pero ya son grupos que están conformados. No llega y él conforma y él determina en qué condiciones deben estar esos grupos, ¿no? Sino que los grupos ya están conformados. Y eso es básicamente las investigaciones cuasi experimentales. O pueden ser no experimentales, ¿no? No hay un control ni manejo de las variables. Incluso, cabe aquí señalar que dependiendo el campo de conocimiento, en algunos se les denomina variables, la variable dependiente, la variable independiente, las variables intervinientes, pero en otros campos del saber, como en el que actualmente me desempeño, se les denomina categorías. Categorías de análisis, que pueden ser categorías empíricas, categorías teóricas. Entonces, pero acá se habla de, por ejemplo, manipulación de las variables, sobre todo cuando hablamos de estudios experimentales o cuasi experimentales. También podemos hablar de una clasificación en función del periodo temporal, y esto es si las investigaciones son longitudinales, es decir, que se desarrollan a lo largo de un tiempo considerable, de años incluso. Aquí podemos poner de ejemplo los estudios del desarrollo humano. Seguramente ustedes han tenido la oportunidad de ver esos documentales donde se hace seguimiento de la persona desde que estaba en el vientre materno y desde su nacimiento, su primera infancia, pubertad, adolescencia, adultez, senectud. Bueno, cada una de las etapas del desarrollo, esos estudios son realmente importantes porque nos permiten nosotros lo que sabemos qué esperar de cada una de las etapas del desarrollo, cuáles son los principales cambios físicos, emocionales, psicológicos, gracias a ese tipo de estudios que son longitudinales, que se desarrollan a lo largo de años y que incluso no son los mismos investigadores los que los desarrollan. Pueden turnar un equipo de investigación sus avances y a un siguiente equipo y continuar por lo mismo, que son muy largos, muy amplios en el tiempo. Pero la mayoría de las investigaciones son de corte transversal, sobre todo porque ustedes bien saben que toda investigación depende de, imponderables como el tiempo, como los recursos financieros, los recursos humanos, los recursos materiales. Tan solo, por ejemplo, pensemos, una tesis de licenciatura, una investigación de licenciatura, de maestría o de doctorado tienen un tiempo específico para concluirse. Entonces, aquí es importante que los estudiantes puedan observar hacia dónde o en qué momento se va a estar planteando la investigación, y ellos van a hacer o van a tomar datos en determinados momentos que para ellos les sean relevantes. No es que tengan que permanecer por un largo periodo en el escenario de investigación, sino simplemente van a tomar o alzar el registro, ya sea aplicar una encuesta, aplicar una entrevista, hacer registros de observación, pero en momentos específicos, tal vez 3 o 4 veces a lo largo del periodo que contemplan sus estudios universitarios o de posgrado. Entonces,
toman esa investigación en momentos específicos que tienen que estar justificados desde luego en el protocolo de investigación o proyecto de investigación y alzan la información necesaria y bueno, con esa es suficiente. Estos son estudios transversales, ¿no? Sobre todo porque, como ya les decía, están sujetos a todas estas circunstancias. Y otro tipo de investigación que justamente es la que nos interesa abordar es la investigación, esta clasificación en función del propósito. Ajá. Si es investigación básica o si estamos hablando de investigación aplicada. La investigación básica también se le conoce en la literatura como investigación pura, científica o fundamental. Ajá. Por un lado tenemos que la investigación básica, su propósito será construir conocimiento o desarrollar teoría mediante el descubrimiento de amplias generalizaciones o principios. La investigación básica tiene como finalidad la obtención y recopilación de información para ir construyendo una base de conocimiento que se va agregando a la información previa existente. Aquí justamente quiero hacer hincapié acerca de la característica de la investigación que les había comentado en un inicio, que es ser acumulativa. Es decir, la investigación básica es hacer en cadena sobre la base de conocimiento que se produce a través de la investigación básica, se va sentando nueva información que va a servir para futuros estudios sobre ese tema de interés. No tiene un fin práctico específico e inmediato, más bien su propósito es generar conocimiento principalmente, es decir, generar conocimiento por el conocimiento mismo. Es frecuente que la investigación básica sirva para construir una base de conocimiento desde la que parte la investigación aplicada. Y ya, por su parte, la investigación aplicada, esta sí tiene como objetivo resolver un determinado problema o planteamiento específico. Se enfoca en utilizar el conocimiento científico en algo material, modificándolo o cambiándolo. O sea, el propósito acá es hacer una transformación, tener un impacto en la realidad, justamente a partir de la solución de ese problema sobre el que estamos investigando. La investigación básica se dirige a su aplicación inmediata y no al desarrollo de teoría científica. Vamos a ver un ejemplo en el caso de medicina. Si un investigador está investigando cómo funciona el intestino, pues entonces está realizando investigación básica. Pero si un investigador está investigando la cura de la enfermedad de Crohn, que dicho sea de paso es una enfermedad del intestino, entonces estará realizando investigación aplicada. Es decir, miren, el investigador que se aboca a la cura de la enfermedad de Crohn no tendría que desarrollar conocimiento sobre cómo funciona el intestino, sino que va a tomar ese conocimiento, esa información que fue producida por la investigación básica, va a tomarla y partir de ello para entonces concentrarse en la cura de la enfermedad de Crohn. Por otro lado, un ejemplo en psicología social. Si un investigador está investigando sobre la teoría de la dinámica de grupos, está realizando investigación básica. Pero si un investigador está investigando sobre las estrategias para mejorar la dinámica grupal, y dicho sea de paso, la dinámica grupal de un contexto en específico, puede ser dinámicas grupales, se utilizan en el ámbito educativo, ¿no? Para integrar a estudiantes, a profesores, en el ámbito organizacional, para lograr un mejor sentido de integración e identidad con los trabajadores y a partir de ello elevar los índices de productividad en tal o cual empresa. O también en el ámbito clínico, ustedes pueden darse cuenta que los grupos de autoayuda, ¿no? Neuróticos, alcohólicos anónimos, se basan mucho en estas técnicas de dinámica grupal. Entonces, bueno, ahí dice, si un investigador está investigando sobre estrategias para mejorar la dinámica grupal de X lugar, en X escenario, estará realizando entonces investigación aplicada. Es decir, para que el investigador diseñe
implemente quizá, también además de diseñar su objetivo, sea implementar estrategias para mejorar la dinámica grupal en determinado contexto, en donde él observó un problema de integración, por ejemplo, un problema de identidad grupal. Bueno, él tendría que partir de los principios y postulados de la teoría de la dinámica de grupos que genera la investigación, esto que es generado por la investigación básica. Es decir, tendría que saber, antes de diseñar estrategias de dinámica grupal, tendría que saber cuál es la estructura de un grupo, cuáles son sus motivaciones intrínsecas, cuáles son los roles grupales, cuáles son los principales tipos de liderazgo en un grupo. Entonces, a partir de todo ese conocimiento acerca que te lo proporciona la teoría de la dinámica de grupos, pues bueno, ahora sí, enfocarse propiamente en el diseño de estrategias que atiendan a la problemática en determinado contexto. Entonces, justo porque ahí en la investigación aplicada, el que hace investigación aplicada, su propósito es tener un impacto, transformar la realidad, solucionar el problema. Entonces, ustedes pregúntense, ¿cuál es la finalidad de su investigación? Generar conocimiento por el conocimiento mismo, a partir de apoyar, desarrollar y, ¿por qué no?, refutar una teoría, o diseñar a lo mejor un plan de intervención a través de una metodología innovadora, de algún tipo de, no sé, quizá un prototipo, del diseño de algo en específico para atender un problema de la realidad que nos interesa investigar. Ahora, ¿cómo dirigir una tesis desde el paradigma científico? Bien, lo primero, y quizá de esto ya les hayan hablado en anteriores sesiones, es generar el problema de investigación, es decir, problematizar. Para Mario Bunge, justo el problema designa una dificultad que no puede resolverse automáticamente, sino que requiere de una investigación. Seguramente ustedes habrán visto, maestros, en los proyectos, en las propuestas de investigación de los estudiantes, que se plantean muchas preguntas de investigación, o lo que para ellos son sus preguntas de investigación. Y yo en esos momentos los invito a reflexionar si todas esas preguntas, a veces hasta 15 preguntas, realmente son dificultades, más bien, si todas esas preguntas denotan un vacío del conocimiento o simplemente son producto de lo que ellos ignoran sobre ese tema problema, que no es lo mismo. Porque yo les comento, miren, esta pregunta las voy palomeando, seguramente con una búsqueda pormenorizada en diferentes repositorios, consultas, material especializado, te vas a dar cuenta que estas preguntas ya hay respuesta. La literatura, en la literatura, en las investigaciones que ya están documentadas, ya hay respuesta a estas preguntas, pero más bien es producto de lo que ignoras al respecto, pero no en sí que haya un vacío del conocimiento sobre ese tema problema. Entonces, como dice aquí Mario Bunge, es una dificultad que no puede resolverse en automático y que forzosamente requiere del desarrollo de una investigación para darle solución a ese problema. Entonces, es preciso describir cuál es el problema. Nosotros como investigadores necesitamos describir de manera muy detallada cuál es ese problema. El problema entendido como un vacío del conocimiento, el problema entendido como una dificultad práctica o metodológica, una preocupación, una anomalía, una contradicción. Hay profesores de metodología que señalan que el problema se encuentra entre la distancia entre lo real y lo ideal. Es decir, tal situación debería funcionar de esta manera, pero en la realidad funciona de esta otra. Por ejemplo, las leyes. Las leyes en nuestro país prácticamente están muy bien elaboradas, ese es lo ideal, el ideal, pero cómo se aplican, eso es lo real, esa es la realidad. Entonces, el problema es justamente la distancia entre lo ideal y lo real. Bueno, entonces aquí surge esta paradoja.
El problema es lo conocido de lo desconocido. Es decir, nosotros como investigadores nos percatamos que en la realidad hay un problema, lo percibimos a través de nuestros sentidos, es lo que habíamos hablado en un principio, ¿sí? Advertimos que hay un problema, pero el desconocimiento de la solución significa que hay un problema. Sí, sabemos, advertimos, intuimos que hay un problema, pero no conocemos la solución a ese problema. Y entonces, por eso es que vamos a desarrollar la investigación. Justamente, parte de lo que justifica nuestra investigación es que hasta hoy día no hay una solución, o al menos no una solución satisfactoria para ese problema de investigación. Ya Russell Ackoff, él fue un pionero y promotor del enfoque de sistemas en ciencias administrativas, y él señalaba que un problema correctamente planteado está parcialmente resuelto. Aquí lo complejo es plantear un problema en los mejores términos. Es quizá una de las partes más complejas de la investigación, plantear un problema. Ya no falta mucho, unos 5 minutos, y doy cierre aquí a mi exposición. Justo, plantear el problema es importante porque el problema de investigación es el corazón de toda investigación. Tanto así que si no hay problema de investigación, pues no hay investigación en sí misma. El problema va a ser guía y referente permanente a lo largo de toda la investigación. Y al igual, obviamente, que los demás elementos de un protocolo de investigación. Porque del problema deviene la pregunta, de la pregunta a la hipótesis. El problema justamente va a estar ligado a los objetivos y así, pero todo nace del problema de investigación. Entonces, el problema de investigación va a ser nuestro punto de partida, del punto de partida del quehacer científico. No hay investigación sin problema. El problema es lo que desencadena en sí mismo el proceso de generación de conocimiento. Ya Ricardo Sánchez Puentes, que fue un metodólogo muy importante en nuestra Universidad Nacional, se dedicó a formar como investigadores, y sobre todo en esta parte de la problematización, a muchos profesores de la UNAM. Y él señalaba la diferencia entre un problema y la problematización. El problema como tal es el producto. Yo puedo, por ejemplo, decir un problema es la violencia de género. Ya está. Ese es un problema, es el producto, pero ¿qué hay? ¿Cómo se fue construyendo el problema? Lo que habíamos comentado en un principio. Los objetos y problemas de la investigación no están dados per se, o sea, no son en sí mismos, sino que se van construyendo. Debemos ir a sus orígenes y darles el seguimiento para saber cómo han ido evolucionando a lo largo, por ejemplo, del tiempo, de la historia. Entonces, eso es lo que significa problematizar. Yo puedo hablar de violencia de género como problema en términos muy generales, pero no es lo mismo violencia de género, por ejemplo, en localidades urbano-marginales, aquí en la zona metropolitana, que en zonas rurales e indígenas de nuestro país. No es lo mismo hablar de violencia de género en el ámbito laboral, que en el ámbito académico, que en el ámbito familiar, incluso, ¿no? Son diferentes contextos. Incluso género como construcción social tendría que ser una categoría que tendremos que analizar a la luz de las diferentes corrientes que hay, ¿no? El género desde el feminismo, desde la comunidad de la diversidad sexual, desde las nuevas masculinidades. Entonces, el problema violencia de género está muy general y muy abierto. Cuando nosotros vamos problematizando, vamos a su vez contextualizando el problema. Y lo vamos delimitando a la luz de un corpus teórico en específico, de un marco, un esquema conceptual, de un contexto, porque el contexto también es un marco interpretativo, es un marco de referencia. Entonces, bueno, esa es la diferencia. Entonces, en esta problematización o construcción del problema, como lo señalaba Sánchez Puentes, el investigador va decidiendo poco a poco lo que va a investigar. Es un periodo de desestabilización y cuestionamiento. O sea, a veces como profesores, si nuestro problema está dentro de nuestra misma práctica docente, cuando vamos problematizando, vamos incluso rompiendo paradigmas, vamos deconstruyendo lo que queríamos saber
sobre esa práctica. Ajá. Entonces, ese periodo de desestabilización y cuestionamiento es un proceso de clarificación del objeto de estudio y es un trabajo de localización o de construcción gradual del problema. Miren, y aquí justamente es como la ruta, ¿no?, del método científico. Empezamos justamente con un problema, ¿no? El problema que nace de esa observación, sobre todo de la observación de los fenómenos, de ese hecho o fenómeno que nos interesa y que advertimos como problemático. De ahí surge el problema, y el problema siempre resulta en una pregunta. La pregunta incluso es la enunciación sintética del problema de investigación. Hay protocolos de investigación tan sintéticos que en la parte del problema solo te piden que enuncies la pregunta o las preguntas de investigación. Ajá, pero siempre una pregunta deviene del problema. La pregunta de investigación denota un vacío del conocimiento, como ya les había comentado, pide información y por lo tanto busca una respuesta. Y esa respuesta solo se va a obtener a partir del desarrollo de la investigación. De la pregunta deviene la hipótesis. Entonces, la hipótesis entendida como la respuesta anticipada a la pregunta. Una verdad provisional, que aquí lo pongo entre comillas, es una verdad provisional que se va a someter a investigación. Ajá. Está articulada nuestra hipótesis a la discusión y al análisis teórico-conceptual. Es decir, generalmente las hipótesis que elaboramos son aquellas que parten de nuestra intuición, sentido común, o esto, del conocimiento empírico, ¿no? Del conocimiento que disponemos sobre ese hecho o fenómeno. Entonces, pero no basta con eso. Esta hipótesis debe estar articulada a la discusión y al análisis teórico-conceptual. Eso es importante porque desde ahí también van a surgir las variables. En un siguiente momento está la recogida y el análisis de los datos. La recogida y el análisis de los datos muchas veces en el método científico tiene que ver con la experimentación, ya les decía, con el reconocimiento y control o manipulación de las variables, y variables que también se van a operacionalizar. Por ejemplo, si queremos estimar la variable, pensemos, rezago, deserción, como ya lo habíamos dicho, ¿qué estamos entendiendo por esa variable? Sobre todo para estimar, para medir la evolución de esa variable, si incrementa o decrementa o se mantiene igual, y si en relación con otra variable va a sufrir alguna modificación o cambio. Ajá. Bueno, tiene que ver acá en esta parte o en la etapa de la recogida y análisis de datos, sobre todo en la parte de recogida de datos, con el uso de técnicas e instrumentos específicos. Las técnicas siempre están ligadas a instrumentos. Por ejemplo, un cuestionario, una encuesta es la técnica, el cuestionario es el instrumento. Y también en qué momento se va a aplicar. Entonces, es importante que se señale en esta parte del método. Es también el escenario, las instalaciones, los equipos que se van a utilizar, y en caso que se trabaje con personas, la población o la muestra. Y ya después viene justamente, después de eso, se hace el contraste de hipótesis, donde se confirma o se rechaza justamente la hipótesis que fue planteada en un inicio, y en un siguiente momento, pues está con los resultados, ¿no? Que los resultados van a estar basados justamente, primero, en el contraste de hipótesis, aunado con la discusión teórico-conceptual, siempre. Por eso yo les decía que no solamente es a partir del referente empírico, lo que resulte de ese análisis de datos, sino que tiene que ser interpretado a la luz de un corpus teórico, de un esquema conceptual. Si no, pues lo que estamos produciendo es conocimiento más de sentido común que conocimiento científico propiamente. Entonces, bueno, pues hasta aquí yo dejaría mi presentación. Esto es parte de las referencias que me ayudaron a la construcción de esta presentación. Y pues muchísimas gracias por su atención.
Muchas gracias, doctora Berenice Silva Banda. Voy a permitirme invitar a maestras y maestros, estudiantes todos, a participar dialogando con la doctora Silva. Por ahora tenemos una inquietud presentada en el chat que formula el profesor Alejandro Arteaga. Profesor, ¿desea socializarla a través de su voz o Por favor. la leo? Si usted gusta, Profesor, por favor. adelante, por favor. Abra su micrófono. Bien, me permito hacer lectura. A ver, permítame tantito. Gracias, profesor. La voy a leer. Dice, ¿existen alternativas de investigación más allá de los 5 tipos expuestos o más allá de la investigación básica o aplicada? Sí, desde luego, la respuesta es que sí, existe, por eso yo les mencionaba justo en la presentación de esa diapositiva que la taxonomía de la investigación es muy, muy amplia y de pronto podemos hablar de una clasificación de la investigación incluso por enfoques, si es una investigación retrospectiva o prospectiva, ajá. Como ya les decía, si es una investigación científica, una investigación básica, fundamental o una investigación aplicada. O sea, hay muchas posibilidades de clasificar la investigación. Entonces, yo solo presenté algunas de las más relevantes, quizá de las más conocidas, pero sí, definitivamente hay otras posibilidades de clasificar la investigación. Y bueno, ajá. Sí, y que sí hay más allá de la investigación básica o aplicada. En cuestión de básico o aplicada, esas son las dos posibilidades en esos términos, de acuerdo al propósito. Esa clasificación de básico o aplicada se hace en función del propósito de la investigación misma. Es decir, hay que reflexionar hacia dónde va dirigida nuestra investigación o la investigación de los estudiantes. Por ejemplo, en los estudios de maestría, al menos acá en la UNAM, en el posgrado en pedagogía, muchas de las investigaciones se enfocan en proyectos de investigación que tienen que ver con solucionar algún problema propio de la práctica educativa a través de, bueno, la generación de un diseño metodológico para la enseñanza de cualquier contenido, ¿no? O de X contenido. Entonces, como hay un plan de intervención específico con ciertas características, aquí la intención es intervenir en esa realidad para darle solución al problema del que se parte. Entonces, como ya el fin es tener una mejora, hacer una transformación, en ese ámbito educativo en específico, se trata entonces de una investigación aplicada como tal. Ya en los estudios de doctorado se apuesta más a investigación básica, es decir, no solamente llegar a un plan de intervención, no, sino más bien generar incluso teoría pedagógica. Eso es algo difícil, ciertamente es difícil, pero bien nosotros podemos, ustedes saben que los paradigmas científicos tienen vigencia y como tal, pues van caducando, surgen nuevos paradigmas que se ponen a prueba y entonces nosotros estamos en la posibilidad de apoyar una teoría o incluso, acuérdense, la investigación despierta en nosotros esta capacidad crítica
Ajá, y podemos también refutar una teoría, si es que tenemos los elementos y que damos argumentos de peso para que así sea. Pensemos, por ejemplo, yo he escuchado de colegas psicólogos que ya llegan a poner en duda las etapas del desarrollo de Piaget, porque, bueno, pues a la luz ya del siglo XXI, donde pues los niños tienen ya otras experiencias que tal vez generen que ellos vayan desarrollando otras habilidades más allá de las precisadas en las etapas del desarrollo, ¿no?, que propone Piaget: sensoriomotriz, operaciones concretas, formales. Entonces, de alguna manera ya esas, aunque sigue rigiéndonos esa teoría de Jean Piaget, incluso en ella se basan también nuestros planes y programas de estudio, los contenidos que se van revisando año con año, en función de esta progresión de las habilidades psicológicas. Pues también es cierto que pueden surgir nuevas propuestas de investigación que puedan poner sobre la mesa otras teorías, ¿no? O incluso cuestionar las ya existentes, ¿no? Pero eso es básicamente, no es nada sencillo, pero la ciencia básica de eso trata, ¿no? Básicamente. No sé si con eso pude resolver su inquietud, profesor Alejandro, o si tienen alguna otra pregunta. Adelante, por favor, profesor David Albanz. Bienvenido, gracias. Bueno, ¿me escuchan? Fuerte y claro. Muchas gracias. Pues antes que nada, felicitar a la doctora Silva por tan clara exposición sobre estos asuntos. Mi más sincero reconocimiento y felicitación, doctora. Muchas gracias por compartir estos conocimientos. Yo tengo un par de preguntas. La primera es, en cuanto a la última imagen que nos mostró, usted habló que partimos del problema, pero con relación al problema, creo que hay otro problema, o hay un problema, que es justamente la delimitación de este problema. ¿Cuáles podrían ser algunas sugerencias? Porque si un problema no está bien delimitado, va a generar muchos problemas a su vez, ¿no? Muchas dificultades para seguir este camino que usted nos ha trazado. Y por otro lado, comentar que este no es un camino de un solo sentido, ¿verdad? Es un camino en el que uno a veces se regresa, tal vez en el contraste de hipótesis nos tenemos que regresar a la recogida de análisis, porque a lo mejor nos tenemos que volver a plantear otra hipótesis, otra respuesta provisional, y entonces vamos en varios sentidos. Uno quisiera idóneamente que fuera pasar de la pregunta, del problema a la pregunta, de la pregunta a la hipótesis, de la hipótesis a la recogida, ¿no? Pero en la práctica uno tiene que ir reformulando. E insistiría en lo que fue mi primer inquietud, que si no se tiene bien delimitado el problema, pues de ahí se generan muchos otros. Muchas gracias. Esa es mi intervención. Y nuevamente, felicidades. Ay, gracias. Muy atinadas estas preguntas. Sí, justamente en la construcción del problema es muy importante esta parte que usted bien señala, que es la delimitación. Si no, hay una delimitación no solamente espacial o geográfica, como yo le señalaba, en función del contexto, sino también hay una delimitación conceptual, una delimitación temporal. Entonces, son todos estos recortes, la delimitación son los recortes que nos permiten
tener un problema mucho más acotado. Como yo les decía, en el problema violencia de género. Bueno, si nosotros no hacemos una delimitación, ¿qué vamos a entender como violencia de género? Al principio, lo que se les solicita a los estudiantes de licenciatura es que recojan la mayor parte de las definiciones existentes sobre violencia de género. Pero es muy importante que el estudiante tome posicionamiento, es decir, de todo ese abanico de posibilidades, ¿no? De definir el problema. En esta investigación se va a entender esto como violencia de género. Y me voy a enfocar no al género, no lo voy a orientar hacia el contexto o el fenómeno feminista, no, porque violencia de género no es igual a violencia hacia las mujeres. Puede ser, es la violencia que padece cualquier persona por motivos de género. Entonces también, pensemos, puede ser las personas que sufren de estigma y discriminación por su preferencia sexual, tal vez, la comunidad LGBT. Bueno, para los efectos de esta investigación, nos vamos a concentrar en esta comunidad, ¿no? La violencia que padecen las mujeres, ¿no? Por el solo hecho de serlo, sino puede ser a las personas que pertenecen a la comunidad LGBT. Por ejemplo, ahí hay una delimitación de la población con la que se va a trabajar. Pero es la comunidad LGBT de la Ciudad de México. Hay un recorte también espacial, conceptual, espacial y también temporal, ¿no? ¿En qué periodo vamos a estar realizando la investigación? Porque no es lo mismo la noción que se entiende de género hace 50 años que actualmente. Entonces, hay muchas corrientes ideológicas para entender esta problemática y algo que señalaba usted bien importante. Si no hacemos estos recortes, como usted bien dice, nos podemos perder. Es muy importante que el objeto de investigación y el problema se delimiten, se acoten, se recorten para poder aprenderlos y darle alcance a través de los objetivos. Porque si no, nunca se va a concretar y entonces, si no hacemos esa delimitación, ¿con quiénes vamos a tratar? ¿Desde qué enfoque ideológico, metodológico? Vamos a estar ante la imposibilidad de poder aprender al objeto y al problema. O sea, primero al objeto y después abordar metodológicamente, teóricamente, conceptualmente nuestro problema de investigación. Y no puede ser que, como usted bien lo señaló, nunca lleguemos a concretarlo y a concluir la investigación. Por eso, ese es uno de los principales problemas en la dirección de tesis, que los chicos deben hacer la delimitación, es decir, los recortes. Y otra, que sí, muy bien lo dijo, no es un camino solo en un sentido, sino hay flexibilidad. Hay una idea en el imaginario, ¿no? Social acerca del método científico, y es que es rígido. Y sí, cualquier método, en cualquier campo disciplinar, si hablamos de métodos cuantitativos o cualitativos, cualquiera, debe ser, eso sí, riguroso, que no es lo mismo que rígido. Esos son cosas distintas. Tiene esta flexibilidad metodológica. Por ejemplo, acá, voy a compartir nuevamente pantalla en la parte justamente de acá. De la hipótesis, justo como respuesta tentativa a la pregunta, viene la recogida de información y el análisis de la misma, para después hacer el contraste de hipótesis. Aquí, la hipótesis se valida, o se acepta o se rechaza. Si se valida, hay que decir por qué, ¿no? Hay que decir por qué sí se acepta, pero si no, regresamos nuevamente a la parte de hipótesis y se plantea otra hipótesis, una nueva hipótesis, y se tiene que generar otro camino a seguir para recoger información y analizar la misma. Entonces, pero finalmente es como, yo ya les decía, es una especie de ensayo y error
que uno va a realizar, justamente porque así es el conocimiento, ¿no? No es un camino lineal, rígido, sino que en el camino nos vamos encontrando con situaciones que muchas veces no las consideramos inicialmente, y bueno, es lo que va determinando el rumbo, la dirección de nuestro trabajo. Eso, nada más. Por cierto, alguien decía de si podemos compartir, claro. Está el libro de Fidias Arias, el proyecto de investigación e introducción a la metodología científica. Es un libro muy ligero, muy sencillo de entender, va marcando todas las pautas del protocolo, porque esto justamente es el método, como tal, el método científico, no son las partes de un proyecto de investigación, eso es otra cosa. Estas es justamente la parte de método científico, a grosso modo son las etapas del método, pero la construcción de un proyecto de investigación a partir de ciertos elementos del protocolo lo pueden encontrar en bibliografía como la de Fidias Arias, también el clásico Hernández Sampier y colaboradores, que se llama Metodología de la Investigación, un bestseller. El libro de John Best, Cómo investigar en educación, de Editorial Morata. Mario Bunge, también un clásico de la investigación científica, su estrategia y su filosofía. Y Ricardo Sánchez Puentes, lo recomiendo mucho, de verdad, que se llama Didáctica de la problematización en el campo científico de la educación. Entonces, también está, en aquel entonces fue editado por la revista Perfiles, de aquel entonces CESU, que ahora se le conoce como ISUE, de la UNAM. Entonces, bueno, particularmente esa además de otra bibliografía que te las puedo con mucho gusto compartir a través de la doctora Fernández o el maestro Marco Polo. Doctora Silva, sí. También se escribió en el chat, bueno, se está escribiendo, del Ángel, dice, considero que este planteamiento que nos muestra es práctico. Sin embargo, para los estudiantes es un tanto complicado. Definir adecuadamente el problema, además se enfrentan a un cúmulo de concepciones en las cuales participan los docentes para orientar sobre esa definición por la vía de una comunicación dialógica entre los participantes, el docente y el estudiante. Son momentos que entrañan cierta dificultad en el inicio del proyecto. Así es. Sí, efectivamente, tal vez pueda parecer complejo. Lo que aquí yo puedo sugerir en estos casos es, con los estudiantes es importante que ellos clarifiquen el problema, porque yo ya les comentaba, el problema es el corazón de toda investigación. Y la cuestión es que al paso del tiempo quizá es lo que no alcanzan a concretar en su propuesta de investigación, el problema. Justamente así como lo señalaba el profesor David, haciendo estas delimitaciones, porque a veces, miren, lo que tienen los estudiantes y sobre todo de licenciatura son inquietudes. Tienen muchas inquietudes. Quieren investigar sobre todo los temas emergentes, desde luego, pero recuerden que una inquietud no hace un problema de investigación. Al principio, pues les llama la atención tal o cual tema, pero solo es eso, tema. Para transitar de un tema a un problema de investigación hay que implicarnos en este proceso que ya les mencionaba Ricardo Sánchez Puentes, que se llama problematización. Y forzosamente significa un periodo de desestabilización cognitiva, incluso hasta emocional, donde ellos tienen que hacer incluso desconstrucciones de lo que en apariencia creen conocer sobre esa temática, ¿no? Entonces, poco a poco, o sea, los problemas, como yo les decía, no es que pululen ahí en la realidad y de repente los aprendamos, los tomemos y los presentemos en un proyecto, no.
los problemas se van construyendo poco a poco, de manera gradual, de manera sistemática, y justo ese es nuestro papel como directores de tesis, como docentes, irlos acompañando en ese momento que es cuando pues ellos requieren de nuestra guía, ¿verdad? Maestro Esteban, ¿usted alza la mano? Sí, doctora Berenice, ¿podría explicarnos como alternativa también de un proceder en esta construcción la teoría fundamentada? Sí, claro. Justamente la teoría fundamentada es una posibilidad para generar conocimiento con rigor y que ha tenido pues mucho eco en los últimos años. Estamos nosotros acostumbrados a partir de una teoría, ¿no? En la construcción de este objeto, se construye el objeto como tal a partir de diferentes marcos interpretativos, y uno de ellos es el corpus teórico. Pero también de la dimensión metodológica, en fin, los esquemas conceptuales, el marco contextual, ya les había comentado. Pero la teoría fundamentada es eso, que no hay teoría en un primer momento. La teoría no se rige, en este caso, el estudiante en una teoría en específico, sino que es justamente la posibilidad que él tiene de recoger este material, material empírico, a través de reiterados encuentros con los sujetos, con los objetos de investigación o con el objeto de investigación, y entonces se hace de muchísimo material, muchísimo, y a partir que va encontrando lógicas de comportamiento en ese objeto de investigación, es entonces que va a ser la propuesta de una teoría, la teoría que mejor se adapte justamente a la naturaleza del objeto. Pero generalmente, por ejemplo, en el método científico, la teoría es lo que se plantea de primer momento para entender al objeto. Incluso la hipótesis se plantea en función también del corpus teórico conceptual. Pero acá el proceder es a la inversa. Primero es esta posibilidad que tienen los estudiantes del encuentro con el objeto, y después, ya les comentaba, ir reconociendo en función de la naturaleza de ese objeto la teoría que mejor explique las relaciones del objeto, ¿no? Las relaciones en el objeto. Entonces, esa es otra posibilidad de construcción, maestro Esteban. Sí, es importante que lo planteemos porque precisamente hoy en día lo que se está trabajando es la alternativa de cómo se hace una tesis, ¿no? Empezar a romper este esquema científico también para ver otras posibilidades igual de válidas, y que también lo que hace rato comentaban en el ir y venir del replanteamiento de una hipótesis, de un proceso, inclusive del argumento teórico, muchas veces nos sujetamos en este proceder científico desde la teoría principal, y hace rato veíamos en arquitectura el avance de los proyectos de investigación, y los estudiantes planteaban esta dificultad en las tecnologías de materiales, de construcción, cómo poder, ellos ya habían establecido su teoría, pero estaban ante el problema de que ante la investigación y la generación de nuevos productos para la construcción de diferentes necesidades arquitectónicas, pues constantemente lo químico, lo biológico, las necesidades de los materiales que se estaban creando, pues iban transformando la teoría, y ellos tenían el miedo de poderla transformar porque ya habían establecido un capítulo 1, ¿no? Entonces creo que ahí está otra posibilidad que es muy bueno que la replanteemos y que también lo tengan considerado los maestros. Gracias. Gracias, maestro. Gracias. Pues sí, esto que comenta el maestro Esteban es importante porque también de pronto hemos estado ceñidos a este paradigma cientificista de la investigación,
pero no es la única posibilidad para generar conocimiento válido, en cualquier campo disciplinar. O sea, ya les comentaba, hay otros enfoques de investigación, hay otros métodos, eso sí, la rigurosidad es algo que se requiere en cualquiera de ellos, la sistematicidad, el apego con los diferentes marcos interpretativos, o sea, eso es importante y sin embargo, ya bien lo señalaba el profesor David, no hay que verlo como algo rígido, sino es un camino en donde constantemente podemos hacer un alto y hacer replanteamientos justamente porque, si bien, miren, en todo proceso de investigación parte de un proyecto, ¿no? De hecho, la construcción del proyecto es la parte más pesada en un inicio. Ustedes seguramente han escuchado de algunos metodólogos decir, si se tiene el proyecto bien delimitado, bien establecido, prácticamente tendremos el 50% de nuestra investigación asegurada. Lo complejo es justamente eso, consolidar el proyecto de investigación en los términos que exige pues, el protocolo de nuestras respectivas instituciones y programas de formación. Lo importante justamente es darle ese acompañamiento al estudiante en cada una de esas etapas en la construcción del proyecto, porque la verdad es que es todo un arte esto de la investigación, incluso como yo ya les decía, el problema es lo que detona, porque del problema sobreviene la pregunta, incluso un problema bien planteado se entiende a través de preguntas bien formuladas y después la hipótesis. Y eso en el método científico, pero también en términos de un protocolo, un problema bien planteado va a dar la posibilidad de alinear los siguientes elementos del proyecto. Entonces, y cada una de las partes del proyecto tendría que corresponderse entre sí. Pero bueno, eso ya no compete en esta sesión. Lo importante aquí es que, bueno, pues acompañemos a nuestros estudiantes. Esta es otra posibilidad del método científico. Ahorita, como menciona el maestro Esteban, hay muchas otras posibilidades para desarrollar proyectos de investigación y generar conocimiento plenamente válido y fundamentado en cualquier campo disciplinar. Bueno, pues... Maestro Marco, no sé si tengamos más preguntas. Ahí casi usted acaba de concluir o resolver la que yo tenía precisamente. ¿Cómo nos vamos del problema? ¿Cómo conllevamos el problema a la pregunta? Y usted lo dijo ahora. El problema detona la pregunta y después de ahí la hipótesis y ya. Pero como dice, este es el 50%, pero llegar a eso, en las experiencias sencillas que hemos tenido nosotros, es también el título, el capitulado, todo esto. Entonces yo les decía alguna vez, no es en el orden en que aparece en la investigación finalmente como se hizo. Se va haciendo un poco como un rompecabezas sin ese orden y después hasta el último casi, incluso a veces está uno haciendo las conclusiones antes de haber terminado todas las demás partes del protocolo, ¿no? Y yo solo quiero decir que algunas veces no hay hipótesis, ¿no? Entonces eso también puede generar otro tipo de inquietudes o hasta problemas, pero bueno. No, por ahora no, ya no hay más que agradecimientos. Perfecto. Pues de nuevo reiterar nuestro agradecimiento a la participación de la doctora Rosario Berenice Silva Banda. Muchas gracias por compartir sus experiencias y este trabajo que ha llevado a cabo con todos los participantes aquí en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en este espacio de la coordinación académica y del programa Galatea. ¿Cómo dirigir una tesis? Estamos invitando a que se acuerden que en punto de las 13 horas, el próximo viernes 3 de marzo, ya estrenando mes, retransmitiremos
esta sesión número 3 que muy amablemente nos enriqueció y nos motivó la doctora Rosario Berenice Silva Banda. Gracias, maestra, gracias, doctora. Muchas gracias a todos los asistentes y también al doctorando, el doctorando Esteban Rodríguez Bustos. Muchas gracias. ¿Algo más que quisieras agregar, Marco? Pues que si todo sale bien, nos vemos la próxima semana también con la sesión número 4 de la teoría de la práctica, con la participación del maestro Hilario Anguiano Luna, quien coordina el Departamento de Relaciones Sociales en la Universidad Autónoma Metropolitana Juan Xochimilco. Por ahora, me sumo a las felicitaciones a la doctora Rosario Silva y reitero nuestro agradecimiento. Bienvenida y ojalá que no se nos escape para futuras actividades del programa Galatea. Gracias a todas y a todos. Hasta Buenas pronto. tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Y nos encontramos por lo pronto el viernes en la retransmisión. Gracias, buenas tardes. Adiós, hasta el pronto, bye.